Atento aviso para las alumnas y alumnos de secundaria. Los programas de regreso a clases Aprende en Casa 2, que verán a continuación, son de repaso de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por ello verán que se les plantean algunas preguntas. No es necesario que las respondan, pero si les interesa contestar alguna de ellas, seguramente les ayudará a fortalecer sus aprendizajes. Recuerden también que cuentan con sus libros de texto para apoyar este repaso. Disfruten de la programación. Zacatecana de nacimiento, Amparo Dávila nació en Pinos el 21 de febrero de 1928. A partir de los años 40, comenzó su carrera literaria incursionando primero en la poesía. A principios de los 50, publicó 13 libros de poesía: Salmos bajo la luna en 1950, Perfil de soledades en 1954 y Meditaciones a la orilla del sueño en 1954. Esto sorprendió a propios y extraños, pues sus escritos comprendían el sorprendente talento de una joven con apenas 22 años de edad. Ya instalada en la Ciudad de México, escribió sus primeros libros de cuentos: Tiempo destrozado en 1959, Música concreta en 1964. En 1966 obtuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores, durante la cual convivió con Julieta Campos, José Agustín y Salvador Elizondo, y compartió con ellos las enseñanzas de Juan José Arreola. Árboles petrificados en 1977 es la obra con la que ganó el premio Javier Villaurrutia en ese mismo año, y se reeditaron sus 2 volúmenes anteriores de cuentos bajo el título de Muerte en el bosque. Durante ese tiempo trabajó con Alfonso Reyes y conoció a grandes escritores. Uno con quien forjó una gran amistad fue Julio Cortázar. Dávila es una de las pocas cuentistas mexicanas cuya literatura parece rebasar la realidad y lindar con la fantasía, por lo que no sería preciso definir su obra como literatura fantástica. Tiempo destrozado se publicó en el Fondo de Cultura Económica en 1959, pero tardó 44 años en reimprimirse, hasta 2003 con el mismo título. Igual sucedió con Música concreta y Árboles petrificados, que tienen respectivamente 38 y 24 años de distancia entre la primera y segunda edición. La voz de la escritora zacatecana, que se negaba a integrarse en ningún grupo específico ni a hacer carrera para ganar fama, renombre o dinero, se revaloriza y se convierte en una voz inolvidable e imprescindible de la narrativa latinoamericana, con solo el poder de su propia voz literaria. He vivido el quehacer literario como una parte de mí misma, como una necesidad ineludible de expresión, nunca como una fría y rutinaria profesión, sino como una larga y terca pasión, hacia la cual he sido un amante inconstante, pero fiel. Amparo Dávila. Amparo, durante años creímos que de ti solo nos quedaban cuentos y poemas. Tras la penúltima publicación de tu obra en 1985, podíamos acceder solamente a tu trabajo por uno que otro ejemplar aislado en bibliotecas públicas o por apariciones sueltas en revistas prestadas por amigos. Y debíamos acudir al verdugo de los libros, la fotocopiadora, para hacernos al menos de un juego de algo que había nacido de tus manos. Para los de nuestra generación, los nacidos durante la década de los 80, no solo tu escritura era un misterio, sino también tu existencia. Nuestros maestros de preparatoria nos llegaron a hablar de ti como si nos hablaran de una anomalía del curso natural del tiempo y de la tradición literaria mexicana. Muchos dicen que nació en 1928, pero en realidad
Nació en 1929. Muchos dicen que ya pasó a mejor vida, pero en realidad se la ha visto en Ciudad de México. Un halo de misterio envolvía tu nombre y tu obra. Parecía que de pronto te habías convertido en uno de tus propios personajes. Seres de espejismo, un secreto escondido por el silencio. Los maestros nos decían que habías nacido una década después de la Revolución Mexicana, en un pueblo equidistante a Zacatecas y San Luis Potosí, cuyo nombre evoca la frialdad del Bajío y el cielo azul intenso del semidesierto. Pinos, nos decían, es un territorio de cantera, minero y mezcalero, donde nació una de las mejores cuentistas mexicanas. De niña, tu primer acercamiento al género fantástico no solo fue haber leído la Divina Comedia, ilustrada por Gustave Doré, sino tu familiaridad con la muerte. Pinos era el único sitio con cementerio entre los poblados, y desde tu casa observabas las carretas jaladas por caballos o mulas que transportaban a los recién fallecidos. También la muerte, sombra que vigila al vivo antes de llevárselo, abrazaría a tu hermano menor en tu niñez para dejarte sola en un territorio frío, donde los árboles, la biblioteca de tu padre y las plantas se convertirían en tus mejores amigos. Creciste y la poesía se ocupó de ti como tu hermana mayor. En Salmos bajo la luna y Perfil de soledades, trazaste poemas de aliento corto y aroma místico que evocan la visión de una adolescente curiosa por saber cómo el ser humano se hace frágil y cristaliza frente al amor y la muerte, el cielo y la tierra. El tiempo pasó y todo escritor tiene su Virgilio. Más tarde, en los entremeses cervantinos, quizá por casualidad o porque la mano de Dios lo trazó con tiempo, encontraste en el jardín de la Unión Alfonso Reyes, el crítico de críticos, como si hubieras encontrado tu guía. La historia dice que a don Alfonso le llamaron la atención tu rostro, tus ojos despiertos y tus labios de sangre que hablaban y hablaban de poesía. Una vez sentados en aquellas bancas, una vez que hablaron de libros y los proyectos literarios de una niña que deseaba ser escritora, te quedaste mirando uno de esos crespones que mueve el viento, como si miraras el futuro y el pasado, o el pasado y el futuro fundidos en el presente. Ese presente en que el crespón era cobijado como una revelación por la luz amarilla de la tarde. Y a don Alfonso, curioso como era, no le quedó más que preguntar: ¿en qué estás pensando, niña? ¿Que ya te fuiste a otro lado? Sus palabras te jalaron para volver al mundo. Nombraste a Saint-Exupéry, el episodio en que el zorro promete cosas al principito. Y don Alfonso, alegre, se paró de su asiento para darte un abrazo de amistad y te respondió: has llegado a lo más hondo de mi corazón, criatura, porque no sabes hasta cuánto amo a Saint-Exupéry como amo al principito. Pronto te mudaste siendo una jovencita a Distrito Federal. Te convertiste en la secretaria del mismo maestro, quien te motivó a escribir cuento para perfeccionarte como escritora. Escribir prosa, decía Reyes, es una disciplina innegable para cualquier escritor. Se enfrenta realmente uno a las palabras. Es una de las tareas más complicadas donde el aliento narrativo y el impulso poético se funden para contar una experiencia que quede grabada en la mente de cualquier lector. A los pocos años, gracias a la constancia, nació Tiempo destrozado, cuyos cuentos augurarían lo que el crítico José Miguel Sardiñas destacaría en tu obra como relatos de la ambigüedad. Una ramificación de lo fantástico que se inserta como símbolo en el huésped y alta cocina. En esas historias nos enseñas que vale más lo que no se dice que lo que se dice. Un elemento bien colocado trastoca la vida de los personajes y la interpretación que el lector pueda darle al cuento. Más tarde nació Música Concreta, y uno de los escritores más reconocidos de Latinoamérica, quizá quien hubiera ganado el premio Nobel antes que Vargas Llosa, te leyó con entusiasmo y admiración. Descubrió en tu obra que ambos compartían afinidades casi idénticas por narrar hechos aparentemente cotidianos, trastocados por la mano siempre fina y siniestra de lo fantástico. Por contar historias donde los personajes se ven amenazados por elementos casi irreales o fantasmales, al punto de hacerlos renunciar a sus vidas. Me refiero a Julio Cortázar y a la época en que escribía Rayuela en París. Tus cuentos son, te lo escribía tu nuevo cómplice de oficio en su correspondencia, como explosiones, como algo que estaba acumulándose y que de golpe se abre paso. Hay en ellos la inquietud de la iniciada y la planificación de la maestra, pues conozco un poco la prosa narrativa de nuestra América y comparativamente sé muy bien que tus relatos tienen toda la firmeza estilística que suele faltar en una ligera parte de nuestros cuentistas.
Casi 8 años después apareció Árboles Petrificados, libro de cuentos reconocido por el Premio de Escritores para Escritores Javier Villarrutia de Bellas Artes, mientras en México terminaba de gestarse una de las generaciones de artistas más emblemática y prolífica, compuesta por Inés Arredondo, Juan García Ponce, Sergio Pitol, Guadalupe Dueñas y Rosario Castellanos, entre otros, y llamada de medio siglo. Árboles Petrificados es la reafirmación de una cuentista con oficio, conocedora de sus temas y sus estructuras, organizada en sus tramas, limpia en la unión de la poesía y la prosa. En el libro preexiste lo fantástico, así como los ambientes cerrados, los seres cuya identidad hacen vacilar al lector no por su riqueza descriptiva, sino por sus acciones y lo que ocultan. Hay en sus cuentos una preocupación por ambientar las historias en casonas edificadas en poblados pequeños como los del Bajío, en páramos oníricos como La Pesadilla, en departamentos fantasmales de una Ciudad de México antes del terremoto. Antes o después de la publicación de ese libro, vino tu matrimonio con el pintor zacatecano Pedro Coronel y un alargado silencio. A tus 49 años de edad, habías dejado 3 libros de poemas y 3 de cuentos difíciles de conseguir. Entonces hubo algunos escritores, fieles a tus temas, que escribieron novelas sobre Amparo Dávila desde la ficción, que ganaron concursos literarios importantes con novelas donde tú eres protagonista y tus personajes y escenarios de tu narrativa los antagonistas. Hubo escritores que te mataron y revivieron con la palabra, diciendo que habían hecho un homenaje en su literatura a una escritora que estaba muerta. Y nosotros les creímos, y decidimos leer cada uno de tus cuentos, como si en cada línea estuviera el secreto para forjarnos el oficio de narrar y el camino que nos conduciría a la verdadera respuesta de tu paradero. Tras las luces del nuevo milenio, el Fondo de Cultura Económica hizo justicia a tu obra publicando el volumen de cuentos reunidos. Y con ello resurgiste entre los lectores más jóvenes y en el ojo de los críticos que buscaban consagrarse con apenas 30 años, aprobando la calidad de tu obra, verificando si en realidad había soportado el juicio siempre crítico de los años transcurridos. Cuando tu narrativa, tiempo atrás, había iniciado un grito que se hacía eco por sí misma y muchos buscábamos escuchar de nuevo, descubrir sus orígenes y motivaciones. Pronto emergiste dándonos la noticia de que tú, al igual que tus libros, están vivos y reconfiguran la disciplina más exigente de la narrativa, aquella que Poe y Chekhov trabajaron como un arte de la concreción, para recordarnos que todo cuentista mexicano tiene una deuda con la obra de Amparo Dávila. Antes de escribir una línea que construye otro mundo, antes de emprender el duro viaje de la escritura, debemos conocerla, leerla y releerla. El silencio en sus cuentos, el silencio en su vida misma, son la luz de la elocuencia. En 1928 nació en Pino, Zacatecas, una niña que con su poderosa y elegante imaginación grabaría una voz singular en las letras mexicanas. Amparo Dávila desarrolló una literatura poblada de mujeres, enamoradas, viudas, esposas, solteronas, hijas, madres y hermanas. Además, consiguió crear en su obra un conjunto de atmósferas sombrías. En sus cuentos, lo siniestro acecha a cada párrafo. Su propuesta, aunque oscura, es brillante, pues con maestría inigualable transita del realismo cotidiano a los límites de la locura. Amparo Dávila trazó un sendero único en nuestras letras y con una perversa malicia fue capaz de bordar los 3 grandes temas que la obsesionaron a lo largo de su vida: la locura, el amor y la muerte. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Y bien, ¿ya conocías a Amparo Dávila? Después de ver estos reportajes, ¿cuál de sus cuentos te gustaría leer? Como pudiste darte cuenta, cada uno de los reportajes presentó información similar, pero también distinta entre ellos. Cada uno fue profundizando en los elementos de su vida y obra. ¿Cuáles son las principales diferencias que identificas en estos reportajes? ¿A qué crees que se debe?
verás un par de videos sobre las principales características y funciones del reportaje y de la nota informativa. Centra tu atención sobre todo en las particularidades de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema. Hola, hoy hablaremos de dos géneros periodísticos que presentan al lector un hecho reciente e importante: la nota informativa y el reportaje. Estos dos géneros se caracterizan por contener la mayor cantidad de información que ayude al lector a entender qué y cómo ocurrió un suceso. Su finalidad es meramente informativa. Por un lado, la nota se caracteriza por ser breve y por presentar tal y como sucedió un hecho reciente, con ayuda de fotografías o dibujos de lo ocurrido. Por el otro, el reportaje contiene una investigación sobre una noticia, analizando sus implicaciones sociales, económicas, políticas o históricas. Para lograrlo utiliza diversas fuentes de información como entrevistas, notas periodísticas, documentos oficiales y otros más. Ambos géneros deben ser veraces, por lo que la opinión del autor no debe interferir en el texto. Para hacerlo, los escritos responden a una serie de preguntas como ¿qué y cómo sucedió el acontecimiento? ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió y quiénes son los involucrados? Para dar respuesta a estas preguntas, la nota se compone de 4 partes. La primera, la volanta, una breve descripción que presenta en un renglón lo sucedido. La segunda, el título, anuncia el tema y pretende atraer al lector. La tercera, el copete, resume el contenido del escrito y presenta de forma corta la respuesta de las 6 preguntas básicas. Y la cuarta, el cuerpo, expone por medio de texto e imágenes la forma en que sucedió un evento. Mientras que el reportaje se compone de, primero, el título, anuncia el tema a tratar dentro del texto. Segundo, la entrada. Es un texto corto redactado para presentar algunos elementos importantes que pretenden atrapar la atención del lector. Tercero, el desarrollo. Presenta la investigación realizada por el escritor. En este apartado pueden colocarse fragmentos de entrevistas, gráficas o citas textuales con la finalidad de explicar de la mejor forma posible una causa, una acción o un efecto. Cuarto, conclusión. Resume las ideas presentadas por el autor dentro del documento. Y quinto, referencias. Muestra todas las fuentes de información que el periodista consultó al momento de hacer el reportaje. Hola a todos y bienvenidos a Aula de Periodismo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Estructura del reportaje. Titular. El título informa acerca del contenido del reportaje. Al igual que las noticias, puede ir acompañado de un antetítulo o de un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. El objetivo principal de la entrada es captar la atención del receptor. Por ello es importante que empiecen los contenidos interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje. Los párrafos siguientes se desarrollan el tema y deben estar conectados entre sí y escritos con coherencia. Párrafo final. Las oraciones finales deben dejar una buena sensación de la lectura. Pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada. Acabar con comentarios como los que escribieron al principio, estructura circular, o hacer comentarios que inviten a la reflexión, estructura abierta. Los consejos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un reportaje son: realizar una clara introducción al tema que va a tratarse. En caso de realizar una entrevista, contar previamente a los oyentes o lectores quién es esa persona y sobre qué va a charlar en dicho encuentro. Utilizar un lenguaje atractivo para los espectadores.
Prestar especial atención al tono de voz, a los ritmos, tanto al hablar como al escribir, de modo que quien está del otro lado tenga interés en permanecer escuchando o leyendo. Ampliar lo más posible el tema a tratar, desarrollar con todo el detalle que se pueda el contenido de la nota, a fin de que quien está del otro lado se entere de verdad de lo que está hablando. Manifestar el punto de vista que se tiene. La opinión de quien realiza el reportaje debe estar basada en hechos, haber sido analizada con detenimiento y mostrarse de forma clara. Además, debe aclararse que se trata de una opinión tan válida como la de todos los demás. De acuerdo al modo de enfrentar el hecho periodístico, el reportaje puede ser formal. Se trata de la variante más respetuosa del reportaje, que no incluye opiniones y aspira a la objetividad. Narrativo, semejante a la crónica, echa mano a relatos y reconstrucciones narrativas para brindar la información al lector. Interpretativo. El reportero se permite la interpretación de los hechos y las situaciones, explicándole al lector su punto de vista a partir de la información obtenida y con argumentos derivados de su propia investigación. Descriptivo. El periodista aborda su tema de interés sin incluirse a sí mismo, simplemente describiéndolo, brindando características de su objeto de interés.